Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo Alex. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. ¿Quieres explicarnos un poco qué has hecho esta semana? Porque ha sido muy intenso, ¿no? Para ti. Ostras, sí, bastante intenso. Pues nada, he ido con la Fundación Princesa de Girona a un evento que es la gala de premios que ellos reparten para divulgar y dar a conocer a las premiadas, ¿no? Que están en los campos de empresa, social, artes, y a mí me tocaba como hacer una pregunta a la premiada de empresa, que es una crack, es Elisenda Bou. Es una persona que hizo una empresa de inteligencia artificial y se la vendió a Apple, o sea, es una crack. Jolines. Sí, sí. No, ya tiene pinta. Y nada, me lo he pasado súper bien, a ver si puedo volver a ver a mis compañeros y repetir la experiencia. Me alegro. ¿Y tú cómo Pues vas? bueno, no, yo muy bien. Yo aquí con el trabajo, ya 8 horas cada día, es duro, es duro. Y en el episodio de hoy, ¿no? Decidimos, como dijimos en el anterior, que continuaríamos con una segunda parte. Esta vez hablando un poco más sobre cómo evitar la inflación. Pero antes nos gustaría, ¿no?, recordar un poco los términos que las palabras clave que dijimos en el anterior. Así que Alex, empieza un poco con... Sí, a ver, un poco lo que fuimos diciendo, ¿no? Es que ¿qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado de los precios. ¿Cómo se calcula la inflación? Pues hay una cosa, un índice, perdón, que se llama IPC, que es el índice de los precios de consumo, que básicamente reúnen muchos precios de diferentes objetos cotidianos, como puede ser el alquiler de un piso, la comida. Monitorizan los precios y si suben en general, si suben un 2%, esa es la tasa de inflación, ¿no? Luego vemos que cómo suben y bajan los precios. ¿Debido a qué es eso? Bueno, básicamente es debido a la ley de la oferta y la demanda. Si hay muy poca agua para mucha gente, el agua será muy cara. Si hay mucha agua para muy poca gente, el agua va a ser un bien muy abundante y por tanto el precio bajará. Así pues, vemos que regulando la demanda y la oferta podemos llegar a controlar los precios o podemos llegar a tener inflación si se nos descontrola, ¿no? Sí. Básicamente ese es más o menos lo básico. También hablamos de la estanflación en el podcast anterior, que es básicamente esa situación, ¿no?, donde se junta el decrecimiento económico y la inflación, donde unas medidas para solucionar la inflación empeoran el decrecimiento económico y esas medidas para intentar luchar contra la crisis van a empeorar la inflación. O sea, es un punto del cual es muy difícil salir y esperemos que no nos encontremos en España dentro de un tiempo. Esperemos. Sí. Si no... Y lo que sí que no me acuerdo mucho, y que lo explicaste tú esto, Alex, es ¿cómo se llama el caso? ¿No? La deflación, exacto, no me salía la palabra. No, básicamente es el contrario de la inflación, y es que los precios empiezan a caer, y es lo que dijimos, que es un problema muy grave porque es muy difícil salir de él, porque la gente no tiene ganas de consumir, de gastar, y esto hace pues que aún caigan más los precios y que las empresas aún se hundan más y que al final la economía se pare y sube el paro y... Claro, al final no se mueve la rueda del dinero, ¿no? O sea, no hay consumo, básicamente, ni consumo ni inversión, se va todo al ahorro. Exacto, sí. Yo querría empezar también con una historieta que me he buscado así ahora rápidamente, que yo creo que es bastante ameno, ¿no? Sí. Que básicamente es la inflación que ocurrió en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y cómo eso impactó en la Segunda Guerra Mundial. Hostia, a ver. A ver, el caso es que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo que firmar unos tratados que se llamaron de Versalles, ¿vale? Y parte de ese tratado, ¿vale?, era pagar un impuesto, como tenía que pagar dinero a los vencedores de la guerra por motivos evidentes, porque habían causado la guerra y los países tenían que reconstruir sus estados. Pues esa taxa era tan elevada que el gobierno, ya en una situación muy mala, te puedes imaginar que un país después de una guerra tiene un paro tremendo, o sea, económicamente no está bien. Y lo que hicieron... Sí, dime. No, quería decir que no sé si has oído la noticia de que Ucrania estima 750.000 millones de euros para reconstruir un poco el país. Es una barbaridad de dinero, no sé. Es una barbaridad, pero una barbaridad, ¿eh?
Sí, sí. Vamos a ver cómo lo hacen. Yo lo veo muy difícil de financiar eso, porque aunque la Unión Europea esté detrás reconstruyendo, eso es muchísimo dinero. Sí, sí. Bueno, y lo que íbamos diciendo, ¿no? Alemania está en un estado penoso después de la Primera Guerra Mundial. Encima le obligan a pagar dinero a esos países que ganaron. Y no solo eso, sino que había exigencias, ¿no?, de cambiar la industria que tenían militar a otra de paz. Con lo que la industria que tenían la tenían que reconvertir o la perdían. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, tiró de la máquina de billetes. No había forma de hacerlo de otra manera, ¿vale? Y te puedes imaginar que antes de la Primera Guerra Mundial 20 marcos eran $5. ¿Vale? Pues en 1923, unos 5 años después de la Primera Guerra Mundial, eran 4.200.000 millones de marcos. ¿Qué dices? No, una barbaridad. Es una locura. Eran $1. Madre mía. Sí, o sea, mucho peor que Venezuela. Mucho peor. O sea, los comercios cambiaban los precios cada hora. Cada hora llamaban al banco a ver cómo estaba la tasa de cambio con el dólar. Y eso que no había tecnología, ¿no?, de esta como tenemos ahora, que se actualizan los mercados. Claro, sí. Sí, es increíble. Luego, los empleados recibían el sueldo 2 veces por día, porque si lo recibían un día más tarde ya perdía muchísimo valor. Claro. Bueno, es que eso fue una locura de inflación y de hecho es uno de los motivos que explican el alza del nazismo, ¿no? Porque al final cuando Hitler llegó al poder, primero que tenía un claro culpable, los judíos, diciendo que eran los responsables. Sí. Eso vende. Siempre vende. Y una clase empobrecida y sin mucha cultura se lo traga. Y al final inició una serie de medidas que sí que funcionaron, ¿no? Por ejemplo, dejó de pagar lo que les habían pedido que pagaran. Vale. Esa taxa que les tenían que pagar a Francia y a los países aliados, dejaron de pagarla. Empezó un plan de infraestructura pública para dar empleo a todo el mundo, que te puedes imaginar que un país destrozado necesita infraestructuras. Claro, sí. Y esto es el principio básico, ¿no?, de que cuando tú inviertes en algo por primera vez, los retornos son mucho más grandes que cuando lo haces cuando ya has invertido mucho. O sea, me explico. Si Alemania no tiene ningún aeropuerto que funcione, a la que haces uno, eso tiene mucho impacto. Claro, sí, tiene mucho sentido. Claro, pero a la que tienes 30 aeropuertos, uno más no marca la diferencia. Claro. Vale. Pues inició este tipo de medidas, ¿no? También potenció muchísimo la industria militar y poco a poco Hitler fue ganando popularidad, hasta que, bueno, la historia nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Pero es curioso cómo la inflación puede ser un desencadenante. No. Debieron fabricar muchísimo dinero, para llegar a esas inflaciones. Pero una barbaridad. No, una barbaridad. O sea, que de 20 marcos, $5 pases a... Es que no sabía ni cómo decir el número. 4.200.000 millones. No sé si se me entiende. O sea, hay 2 miles antes del millón. Sí. No. Llegaron a esas imágenes, ¿no?, que vimos de gente tirando en carretillas dinero en el fuego. Sí. Porque... Bueno, también potenció muchas otras medidas, pero bueno, que se puede ver cómo la inflación puede llevar no solo a una situación económicamente fatal, sino políticamente, ¿no? O sea, la pobreza y al final atacar a la clase media puede llevar a la gente al extremo. Sí, totalmente. Y bueno, yo os quería explicar un poco, y ya lo dijimos en el anterior episodio un poco, hablamos de ello, pero me gustaría que quede claro porque no sé si te ha pasado a ti, pero yo he hecho el experimento estos días y he estado preguntando a amigos y familiares de dónde viene la inflación actual. Lo he estado preguntando porque me da la sensación de que Occidente ha cogido una campaña tremenda para culparle de toda la inflación a Rusia y la gente es como que está empezando a calar esta idea, cuando me da mucha rabia porque es mentira. Es decir, no estoy diciendo que Rusia no haya producido inflación, la ha producido, pero
la mayoría de la culpa no es suya. No. No es la única causa, ¿no? O sea, básicamente esto es un problema que viene de muchos lados diferentes. Exacto. Y se estima que si hemos de culpar a Rusia del porcentaje de la inflación actual, es un 20%. Rusia ha influido en ese precio, ese 20% extra. O sea, el 20% del 9% que llevamos ahora, ¿no? 10,2 ahora mismo, ya se ha dicho. O sea, nos ha elevado un 2% la inflación solamente. Exactamente. Sí, podríamos decir eso. ¿Y lo demás a qué se debe? No sé. Bueno, pues como has dicho tú, son muchas cosas y todo empezó con la pandemia. Básicamente, como todos sabéis, lo hemos vivido todos, el COVID nos obligó a parar totalmente a las economías. En muchos países los gobiernos cerraron, no dejaban ir a trabajar a la población. Seguro que vosotros mismos o vuestros padres les ha tocado. La gente no iba a trabajar y por lo tanto no se producía, no se estaba creando nada. Y la gente estaba en casa, encerrado, que no podía gastar dinero para ir de viaje o para irse a un restaurante. ¿Y qué hacía? Bueno, pues la gente se gastaba el dinero un poco pues comprando por internet, que era de las pocas cosas que los gobiernos permitían. Bueno, esto al final, como dijimos en el anterior episodio, aumenta la oferta, la demanda no está aumentando porque las fábricas están paradas, pues la inflación ya empieza a escalar lentamente. Pero bueno, esto se puede mantener. Un momento. ¿Has dicho aumenta la oferta? Perdona, lo he hecho al revés, perdona. Aumenta la demanda y la oferta pues está disminuyendo y que, bueno, pues esto ya empieza pues produciendo la inflación una inflación que era baja, se podía controlar. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? Sí, yo también me imagino, Alex, que una empresa, si tiene que, o sea, en el momento que hay COVID, produce los ERTEs, ¿no? Esas medidas de despido temporal y por tanto para la producción. Eso también disminuyó la oferta. Sí. ¿No? Y aunque no hubiera subido la demanda, esa menor oferta también dispara la inflación, imagino. Sí, totalmente. Pero eso no fue el problema grande. El problema grande es cuando Estados Unidos empezó a imprimir dinero muchísimo, a meter más dinero en el mercado, a crear planes de estímulos, que al final los planes de estímulos, para quien no lo sepa, básicamente son paquetes de dinero muy grandes que van destinados a fines de levantar una economía, acelerarla más rápido. Pero bueno, cosas como estas. Por ejemplo, Estados Unidos, un plan de estímulos que hizo es pagar cheques a cada familia americano. Llegó a ser de $1.400 por familia, una burrado. Y bueno, eso fue lo que hicieron los bancos centrales, sobre todo el americano. El americano es el que participó más en crear moneda. Pero básicamente un estímulo es dar como dinero gratis, ¿no? Sí. Bueno, pueden haber muchos tipos, pero sí, van en ello. Sí, van enfocados a dar dinero o bien a la población, en caso de Estados Unidos lo hizo, o a las empresas privadas o a los gobiernos. Claro, y eso al final lo que hace, ¿no?, es estimular la demanda, que al final lo que acaba pasando si sube la demanda es que suben los precios muchas veces. Claro, la gente tiene más dinero para gastar, fábricas paradas, pues os podéis imaginar. Y bueno, es una palabra que hemos estado diciendo y no sé si todos lo saben, los bancos centrales, que hemos dicho mucho. Me gustaría deciros un poco qué son, porque no son bancos cualquiera, es decir, no es un banco que tú puedas ir a pedir dinero a un ciudadano normal, sino que podríamos decir que son como los bancos de los bancos. Es decir, la Caixa, el Sabadell, pues piden dinero prestado al Banco Central y ellos se lo dan. Bueno, básicamente eso es lo que hacen. Tienen unas cuantas funciones más, que son, por ejemplo, las de crear o eliminar dinero, que bueno, que esto lo llevan haciendo hace mucho tiempo, lo de crear dinero como locos. También controlan los tipos de interés, que al final es el precio que tiene el dinero. Y controlan las divisas extranjeras, que es súper importante, porque eso es lo que le da valor a una moneda al final. Pero bueno, no entraré más, solo lo suelto para que si los que lo queréis guardar en vuestra mente, pues lo tengáis. Y bueno, como he dicho, se empezó a crear mucho dinero. Y bueno, el consumo americano, porque tenían mucha pasta los americanos, porque el gobierno se la había regalado, empezaron a consumir muchísimo. Hay un cálculo que es muy divertido porque tú puedes ver la predicción de consumo que va a tener una civilización. Pues en la época de COVID aumentó un 30% más el consumo de los americanos. Muchísimo. Aumentó muchísimo. Por ejemplo, el europeo cayó un 10%.
pero en el americano subió un 30%. Es que yo tenía la sensación de que la demanda había caído. Pues no fue así. Empezaron a comprar muchísimo, fueron súper consumistas, mucho más de lo que ya lo son. Y no solo produjeron inflación en Estados Unidos, sino que se llevaron todos los productos fabricados o los pocos que se fabricaban durante el COVID, se lo quedaron todos los americanos. Empezaron a comprar y produjeron inflación aquí en Europa también, en Asia. Así que produjeron como unos cuellos de botella tremendos. Porque al final es como que estimulan la demanda de Europa, ¿no? Si compras un producto europeo, claro, exactamente. Subes los precios en Europa porque estás compitiendo con América también. Sí, totalmente. Fueron a comprar, al final es un mundo globalizado. Tú si compras una bicicleta, no se la estás comprando. Si eres de Barcelona, no se la estás comprando a uno de Zaragoza. No. Igual se la estás comprando uno de China, uno de Estados Unidos. Por lo tanto, la producción es mundial, podríamos decir. Pues ese fue el motivo, básicamente. Fue esa gran cantidad de dinero que se fabricó y que se gastó prácticamente todo en productos y bienes, y eso lo que hizo pues es que al no haber stock, al no haber productos porque están paradas las fábricas, pues los fabricantes empezaron a subir los precios muchísimo, afectando al mundo entero. Eso se aplica también al petróleo, que este aumento del precio no ha sido porque Rusia nos lo esté cortando. Tiene motivo, un poco de peso sí, pero no es el total. Ya vino porque aumentó, porque durante el COVID, por ejemplo, se dejó de producir mucho petróleo, porque ellos no querían que al no usarse cayera el precio, así que decidieron producir menos. Claro, o sea, como la gente está encerrada en casa, al final no usa petróleo, porque es lo que utilizamos muchas veces en el transporte, y al final lo que hacen muchos países, o sea, los países de petróleo, que se llama OPEP, es poder controlar la oferta y la demanda para intentar mantener el precio del petróleo a sus intereses. Y al final lo que vieron es que con el COVID la gente se movería menos y producieron menos petróleo para suplir una demanda que era menor también y mantener el precio como estaba. Pero eso siempre, si te fijas, van a su favor, ¿eh? Porque ahora Europa necesita petróleo, pero no van a producir más. Ellos ya han dicho que está muy bien el precio como está ahora, no les interesa inundar el mercado con petróleo para bajar los precios, así que seguimos con el ritmo actual. Claro, o sea, ellos podrían realmente producir más petróleo, suplir la demanda de Rusia, ¿no? Que ha quedado como un poco en Europa, se ha eliminado un poco. Lo podrían suplir y por lo tanto modificar el precio aquí en Europa, ¿no? Pero al final no les interesa porque están ganando mucho más dinero. Venden lo mismo al doble de precio o no sé cuánto más, pero claro, no, ellos no son tontos. Porque se van a esforzar más, claro. Exacto, no. Y bueno, es donde estamos ahora prácticamente. Se sumó la guerra y esto de la guerra lo que ha producido pues aquí en Europa sobre todo, que el precio de energía al renunciar a una buena cantidad del de Rusia nos tengamos que buscar pues diferentes opciones en otros países que, como acabamos de decir, tampoco están dispuestos a producir más. Por lo tanto, hay menos cantidad y tenemos que pagar más porque al final hay competencia. La gente lo quiere, ¿vale? Si lo quieres, paga más. Y es que no solo eso, porque por ejemplo, lo que se importa mucho de Rusia es el gas, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos para llevar gas a Europa si no tenemos a Rusia? Bueno, tenemos a Algeria, que es un suministrador de gas. ¿Y cómo nos llega ese gas? Pues por unas tuberías que se llaman gaseoductos, que viene el gas en forma líquida, ¿vale? Pero Algeria no puede suministrar tanto gas como Rusia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues dependemos del gas de América, pero es que no tenemos un tubo que nos lleve el gas de América a Europa. ¿Y cómo se hace? No, viene licuado de Estados Unidos. Sí, claro, te iba a decir. Viene licuado, pero en barcos, cisterna. Sí. Lo que necesitas después en el puerto es una regasificadora que se llama. Claro. Y eso aumenta mucho el precio porque está sumando procesos productivos en medio, más costes y también impacta en el precio eso. Que aunque ahora no dependamos de Rusia, no hay una forma fácil de suplir el gas que nos estaban dando. Sí. Bueno, suerte de España, que al menos somos el país, creo, de Europa que tenemos más centrales de estas. Sí. Y bueno, eso seguro que poco bien nos va a ayudar un poco. Claro, pero es que ¿hasta qué punto le ha interesado a Estados Unidos la guerra? Mira, se quita Rusia un poco de encima, ¿no? Luego vende el gas más caro a Europa. No sé.
Yo creo que esto lo dejamos para el final, ¿no? Que es donde hacemos la reflexión. Vale. Pero sí, vamos bastante encaminados en las ideas, ya te lo digo. Bueno, yo me gustaría comentaros una cosa que no sabíamos con Alex si meterlo o no en este episodio, pero al final voy a hacerlo modo muy resumido, y es: vigilad con los números que os dan muchas veces, porque pueden estafaros. Os voy a hablar de, seguro que lo habéis leído seguramente, que es un precio en el precio, el PIB, por ejemplo, nominal, y el PIB real. Básicamente, cuando tengáis esta palabra, os la pueden poner detrás en muchísimas cosas diferentes. Por ejemplo, está el PIB nominal, el PIB real, el precio nominal, sueldo precios real. Precios constantes. Os lo pueden decir de muchas formas diferentes y os lo pueden poner detrás de muchas palabras diferentes. Pero, básicamente, cuando os digan nominal, es que recoge la inflación. Está teniendo en cuenta. Por lo tanto, tenéis que tener cuidado. Y cuando os hablan de lo real, del precio real, es que no tiene en cuenta la inflación. Pues os lo digo, os pongo un ejemplo muy rápido porque esto pasa, y cuando invertís, por ejemplo, vosotros podéis comprar una acción y la podéis mantener durante 10 años en vuestra cartera. Y bueno. No, es que yo quería aclarar la definición de PIB, ¿no? Que es cantidad, vale, sí. O sea, producto por precio. ¿Sabes? O sea, si aumentan los precios, puede parecer que el PIB aumente, pero exacto, lo que nos interesa es que aumente la cantidad de bienes y servicios, no el precio de los bienes y servicios. Claro. Este año seguramente veremos que todo el PIB de todos los países mundiales ha crecido, pero es que no es que seamos más grandes como país, es que simplemente, como ha dicho Alex, los precios han subido y con ello, pues también el PIB. Claro. Por tanto, yo creo que en este caso el PIB real es el que os tendríais que fijar este año, es el más importante. Que es el que cuando se multiplica por los precios le quita el tanto por ciento de inflación, o sea, lo multiplica por un 2% menos. ¿Sabes? Exacto. Le quita la inflación totalmente. Y yo os quería poner un ejemplo porque es importante esto. Como he dicho antes, si tienes una acción y la aguantas durante 10 años y al cabo de 10 años dices, voy a mirar cuánto me ha subido la acción, y veis que ha subido un 20%, y dices, hostia, he ganado un 20%. Ese sería, tú estás mirando el precio nominal. Dices, vale, esta acción ha subido, ahora vale, si la acción valía 100, al cabo de 10 años ha valido 120. Pero ese es el precio nominal que recoge la inflación. Si hicieras el cálculo en el precio real, le tendrías que descontar esa inflación que, como dijimos, normalmente suele ser de un 2% anual. Por lo tanto, un 2% durante 10 años es un 20%. Pues verías que el precio real de esa acción es un 100 euros. No has ganado nada en 10 años. Bueno, no has perdido dinero. No has perdido. Eso es muy bueno, porque si no hubieras invertido eso, hubieras perdido un 20% de tu dinero. Eso seguro. De esta forma no has perdido nada. Ni has ganado ni has perdido. Pero me gustaría, que entendierais esta palabra porque os la cuelan mucho. A mí me la han colado muchísimas veces. Este ejemplo que has dado me gusta mucho, porque no sé si quieres ya pasar de tema, pero encaja muchísimo con lo que queríamos hablar, ¿no? De que básicamente queríamos dar como 3 consejillos, así muy a pincelada, a broche gorda, para que vierais un poco cómo os podéis proteger de la inflación. ¿Qué puede una persona hacer en frente de una pérdida de poder adquisitivo? ¿No? Sí. Básicamente lo que pasa en la inflación es que el dinero empieza a valer menos. La única forma de combatir esto, lo he estado buscando, es pues invertir. ¿Pero cómo invertir? Vale, diréis. O sea, la inversión que necesitamos tiene que ser por lo menos igual que la inflación que hay para no perder dinero. Preferiblemente será mayor el retorno que tengamos y por tanto vamos a ganar más dinero. Pero ¿qué pasa? Normalmente hay una máxima en el mundo de la inversión, ¿no? Que es que cuanto más riesgo, mayor puede ser la recompensa. Sí. Pero veis aquí lo que puede pasar, ¿no? O sea, a mayor riesgo también puedes perder más dinero. ¿Qué nos obliga a hacer una sociedad inflacionista con mucha inflación? Pues seguramente nos obligue a invertir en esos productos que nos dan mayores recompensas, pero a mayor riesgo. Y por lo tanto, es más difícil, ¿no? O es más riesgoso invertir. Yo he hecho un pequeño ejercicio, Alex, que básicamente he ido a internet y he puesto calculadora de interés compuestos. Voy a dejar el enlace en la descripción si queréis. Y he hecho 3 escenarios, ¿vale? He hecho el escenario, ¿vale? En que tú eres un padre y tienes 10.000 euros invertidos ahí en el banco. ¿Qué haces?
Bueno, perdón, lo he explicado mal. Metes los 10.000 euros cuando eres padre, o sea, cuando nace el bebé, ¿vale? Y mensualmente vas a meter 100 euros y eso lo destinas a la educación de tu hijo, ¿no? Vale, sí. ¿Qué pasa? Tú en el caso, ¿vale? De que metas los 10.000 euros y los 100 euros cada mes en un depósito bancario, o sea que tienes un retorno del 0%, seguramente tengas comisión, o sea, estés perdiendo dinero. Sí. Al cabo de 18 años, cuando tu hijo tenga que ir a la universidad, tu dinero valdrá 24.870 euros. ¿Y cuánto dinero habíamos metido nosotros? 31.600. O sea, vemos que esos 31.600 euros que habíamos metido, debido a la inflación constante que decíamos que hay un 2% más o menos, ¿no? Normalmente. Si todo va bien. Si todo va bien, en nuestro caso hoy en día es peor, vas a perder alrededor de 7.000 euros en 18 Madre años. Sí. A mí me daría mucho miedo, me preocuparía mucho. Que al cabo de confías mucho en ese dinero, ¿no? Y cuando sacas ese dinero para pagar las cosas, la universidad de tu hijo, por ejemplo, es más cara y ya necesitas más dinero para pagarla, claro. Sí. Pero ¿qué he hecho? También he tenido en cuenta el caso contrario, ¿no? En vez de ponerlo en una cuenta a un depósito bancario, lo he puesto en una cuenta de un fondo de ahorro, ¿no? De renta fija, por ejemplo, con un retorno del 5% anual. Vale, renta fija, ¿no? Estamos hablando de es algo muy seguro, claro, y que tienes una rentabilidad, unos retornos moderados. La renta fija, para quien no lo sepa, es verdad, lo tendría que haber explicado, es, por ejemplo, la deuda del país. Cuando España necesita dinero para financiarse, mete lo que se llaman bonos, ¿no? Del Estado y dice, mira, gente, hay tantos riesgos, si me compráis a mí, a mayor riesgo os voy a dar más dinero, ¿vale? Ahora no sé cuánto está el bono del Estado. Uno y pico, diría. 1, y algo. Un 2 y pico. Es que está subiendo. Vale, el bono ahora mismo es muy barato porque el Banco Central compra mucha deuda de España, ¿no? Pero lo que estábamos viendo es que cuando el Banco Central se quería retirar, la prima de riesgo, que es lo que también controla el tipo de interés, ¿no? Sí. Estaba subiendo. Bueno, nos estamos pasando un poco, ¿no? Sí, con los tecnicismos. Bueno, estábamos metiendo el dinero ahora en un fondo de ahorro, en renta fija, o sea, comprándole al Estado deuda, y por lo tanto el Estado lo que va a querer hacer es devolvernos esa deuda a tantos años. Y nos dicen a un 5%. Pues si tú has metido 100 euros, cada año te van a dar 5 euros hasta que te compren la deuda. Sí. Vale, pues yo he hecho el ejercicio de que tenemos un retorno del 5% y lo que nos vamos a encontrar es que cuando lo restamos a la inflación normal, ¿no? Vamos a tener un retorno del 3% anual. Y por lo tanto nos vamos a quedar con 59.513 euros. Vale. En vez de 31.000. O sea, vamos a tener unos 25.000 euros, más o menos más. Vale, eso está muy bien. ¿Y eso es el retorno real? ¿O está...? No, eso es en cantidad de dinero. Claro, vale. Ahora... No, claro, es el retorno real, porque ya le he restado la inflación. Sí. Vale, pues esto es mucho dinero, como... Sí, es lo que ganáis íntegramente. Claro. Tenéis que daros cuenta que este cálculo lo he hecho a vista de 18 años. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el riesgo también se disipa a largo plazo, ¿no? Porque lo que tienden a hacer los mercados es a crecer. Y en el caso de que hubiéramos comprado renta variable, ¿no? Que es una inversión más riesgosa, porque no está sustentada por un Estado, sino que, por ejemplo, son las acciones de una empresa y no sabes si van a bajar o subir. Sí. Normalmente la renta variable también lo que te da es mayores recompensas. Y ese es tu tercer caso, ¿no? ¿Entiendo? No lo he hecho. No lo he hecho, vale, es que al inicio no lo has dicho, pensaba que habías dicho que tenías 3 casos, pero no, sí. Mira, por lo que me dices, Alex, animo a la gente a ir al link de la descripción. Perfecto. Voy a dejarlo y ahí tienes que solamente poner el capital inicial que quieres poner, ¿no? En mi caso yo he puesto los 10.000 euros para cuando nace el bebé, que los había estalviado el padre y los quiere poner, ahorrado, perdón. Luego pones la adición anual, que si son 100 euros al mes, anualmente van a ser 1.200.
la cantidad de años y la tasa de interés, o sea, el retorno que tú esperas. Por ejemplo, en renta variable, el crecimiento del mercado normalmente a través de los años es alrededor de un 8%. Sí. Mira, hacer los ejercicios, si queréis lo ponéis a 30, 50 años, bueno, vais a flipar. Sí. No, es muy brutal. Parece que sea falso, pero... Bueno, es la magia de abandonar todos esos estigmas, ¿no? O toda esa gente que dice que tiene la solución para ganar dinero rápido y eficazmente. Pues eso es muy difícil, porque tienes que entender o muy bien los mercados o tienes que tener suerte, porque nadie va a saber lo que va a pasar dentro de 2 días. Exacto. Lo que sí que puedes saber son las tendencias generales del mercado, ¿no, Alex? Sí. Y si tú sabes que... Perdón, Didi. No, yo quería que es lo que dices tú, no, nadie sabe cómo se va a comportar el mercado, porque al final nadie sabe el futuro, nadie puede saber qué va a pasar de aquí a 2 días, es que es imposible. Sí. Y con ello te quería entrar ya en la última parte, que explicarte un poco, ¿no? Cómo vamos a entrar en un debate, cómo vemos el futuro. Si quieres empiezo, cómo lo veo, y os aviso de que según mis predicciones o según mis opiniones no es bueno el futuro. Alex, pero... acabas de decir que nadie sabe el futuro, ¿eh? No me das confianza. No, son mis predicciones, pueden estar equivocadísimas. Y igual lo que opino yo mañana se gira totalmente y yo también cambio de opinión. Es decir, aquí... Pero lo que tengo claro es que estamos delante de un proteccionismo multilateral, es decir, el mundo se ha dividido en 2 partes, se está rompiendo, hay mucha tensión entre el bando de la OTAN y el de Rusia y China, y esto al final que crea tensiones globales y de una situación muy intranquila, ya que estamos dentro de una guerra fría o estamos entrando. Esto, bueno, por ejemplo, es que yo flipé mucho, no sé si leísteis un poco lo que pactaron aquí en la OTAN en España, que vinieron a Madrid hace poco y declararon a China como la preocupación número 1 de la OTAN, casi como si fuera un enemigo, sin haber guerra, pero ellos ya lo han dictaminado como un enemigo, el más grande para ellos, una preocupación tremenda. Esto nos va a traer problemas. Luego, otro problema que estoy viendo yo, y es esta inestabilidad, esta subida de precios. No solo te cuesta más comprarte una tele, también cuesta mucho más comprarte alimentos. Aquí en España igual no lo vemos tanto, pero en países subdesarrollados, que aún dependen mucho más del precio de los alimentos, también les está subiendo este precio. Y esto está generando descontentos tremendos y pueden haber problemas como, bueno, no sé si te acuerdas, la primavera árabe, sí, que fueron unas revueltas en los países árabes tremendas, que esto... podría volver a aparecer, porque leí, que no sé si lo sabes tú esto, que el 70% del precio del pan en Egipto está subvencionado por el Estado. Y se ve que como ha subido tanto el precio del trigo, se está quedando sin dinero el gobierno de Egipto y está pidiendo fondos para que le den los otros países para que pueda seguir financiando este pan, porque allí en Egipto es lo que más se come, les gusta mucho el pan, o lo comen mucho al menos. Bueno, pues eso, evitar al menos que empiecen a aparecer primaveras árabes, que básicamente fueron unas revueltas tremendas por Egipto, por esa zona, que acabó con muchísimos gobiernos / dictadores, y esto se podría repetir. Bueno, es que tenemos que darnos cuenta desde nuestra situación privilegiada, ¿no? Sí. Que es que son países que si sube el pan dejan de comerse su ración de pollo semanal. Ya no se pueden permitir el pollo. A la que ya queman el cartucho de no poder comer carne, ya tienen que empezar a decidir si cenan o almuerzan, ¿sabes? O sea, sí, provoca revoluciones muy, muy tochas que normalmente acaba con la caída del gobierno de ese país, normalmente. Sí. Y no solo eso, esto que no puedan comer. Esto, al final, los países subdesarrollados durante esta época de baja inflación han ido creciendo, se han ido recuperando y toda esta crisis que vendrá ahora, todo este crecimiento que han tenido esos países se va a ir hacia atrás otra vez, vamos a volver al punto donde empezaron y no solo la economía va a caer, sino va a empezar otra vez las desigualdades sociales, va a tener estos problemas, van a destrozar los derechos humanos de esos países, sobre todo con las mujeres, con los niños. No, va a ser un problema grave. Esa es mi opinión, ya te aviso.
Y ya para acabar, ya es una cosa que nos afecta más a nosotros, es sobre todo los países europeos y, bueno, los países que están súper endeudados, los del sur sobre todo, es la crisis de la deuda. Se tendrá que ver cómo España es capaz de afrontar esta deuda y cómo lo va a hacer, porque subir impuestos, no sé cómo lo va a hacer, porque ya son muy altos. Esperemos que no empiece a quitar el dinero a la gente del banco, porque lo podrían hacer. Yo es que de hecho me leí un libro que se llamaba Austeridad. Sí, yo también lo leí este. Sí. No, perdón, no, este no. No, es un libro que es Austeridad. Me lo leí en un momento que no sabía nada de economía y me pensaba que sería más o menos divertido, pero yo creo que estaba hecho para un economista. Pero vamos, su conclusión era, para salir de una crisis es mucho más fácil salir de ella, es mucho más rápido recortando gastos, ¿vale? Controlando lo que gastas y no recaudando más. Porque lo que pasa en países que tienen que afrontar la deuda es que normalmente tienen un déficit. Un déficit significa que gastan más de lo que ingresan, ¿vale? Sí. Si gastan más de lo que ingresan, hay dos medidas para atajarlo, ¿no? Ingresar más o gastar menos. Totalmente. Pues la forma que se está haciendo ahora en España es la de aumentar los impuestos, ¿no? Gastar mucho, porque se gasta muchísimo en este país a nivel estatal. Y esa es la forma que el libro te demostraba estadísticamente, ¿no? Tenía muchos países, muchos casos, que esos países que eran capaces de, aunque no son medidas muy populares, recortar, van a salir mucho más fuertes luego de la crisis y mucho más rápido. O sea, no, toda razón, sí. Uh-huh. Y leí una cosa también, es que últimamente me gusta leer números, me hace gracia, y es que la desigualdad se va a eliminar un poco más. Que puedes decir, hostia, esto es bueno. Pero no en el buen sentido. Es decir, no es que la gente pobre se haga más rica y la gente rica se haga más pobre. No, simplemente que los ricos se van a empobrecer. ¿Por qué? Porque es que esto, si tú coges el 5% de la población más rica mundial, ves que tiene la mayoría de las acciones de las empresas. Invierten. Esta gente, la gente rica, invierte mucho. Y por ello tienen tanto dinero. Porque genera unas ganancias tremendas. Pues, ¿qué está pasando? Los mercados están cayendo. El mercado el Nasdaq, que es el índice al final que agrupa a las empresas de tecnología más grande americano, ya ha caído un 34%. ¿Qué pasa? Estos productos los tiene la gente rica, por lo tanto está perdiendo adquisición, su cartera está perdiendo valor tremendamente. Y esto lo que hace es pues que esta gente cada vez tenga menos dinero y pues el nivel se está equilibrando más. Que veremos cómo se afronta esto, pero... Vale. Yo creo que algunas de las ideas que has dicho estoy de acuerdo y algunas no. Por ejemplo, has dicho el proteccionismo, ¿no? ¿El proteccionismo? De hecho, que va a haber más proteccionismo en las economías. Sí, yo lo creo. Para quien no lo sepa, el proteccionismo es básicamente intentar impedir un poco el libre comercio. O sea, que sea un poco más difícil comerciar entre Estados Unidos y China, por ejemplo, subiendo los impuestos que vienen de ese país, aplicando un impuesto específico para que ese país no exporte tanto en Estados Unidos, etcétera, ¿vale? Pero yo esto lo veo como que se están dando cuenta las grandes potencias del mundo, como por ejemplo Europa, que aunque no nos lo creamos muchas veces somos una potencia, pues que esto a veces nos ha hecho más mal que bien, ¿no? La globalización, y se están trayendo de nuevo esas empresas que son las que generan valor, que normalmente están en la industria, ¿no? Y lo que hacen es aplicar ayudas, ¿no? Subvenciones, están dando mucho dinero para recolocar esas empresas estratégicas que antes se habían ido de China y por tanto el valor de la producción estaba en China y por tanto esa gente que antes tenía paro ha encontrado trabajo porque Audi ha ido a China a tener una fábrica y los alemanes se han quedado sin la fábrica y encima tendrán más paro. ¿Me explico? O sea, eso... Yo creo que el proteccionismo, en cierta medida, tiene sentido. Y lo estamos viendo ahora, que tú lo has explicado súper bien, que ahora una de las causas de la inflación es que hay empresas que han dejado de producir o las cadenas de suministros se han roto, ¿no? Porque era muy difícil que China, sobre todo en el comercio online,
produciera para todo el mundo y se ha saturado, ¿vale? Y se ha roto la cadena de suministros. Pues eso nos hacía súper débiles en frente de China porque tenía el grifo a los microchips y por tanto a todos los dispositivos electrónicos, tenía el grifo a las mascarillas FFP2, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y volver a tener una industria que nos haga más soberanos, ¿no? O sea, que nos dé más control sobre lo que producimos y encima nos traiga riqueza, yo creo que es bueno. Lo que suele pasar es, las empresas no son tontas y van a China porque es más barato producir. Lo que va a pasar es que van a subir seguramente los precios debido a esto. Yo el otro día, leía Buff, la empresa esa que hace prendas para el cuello, ¿no? Sí. Pues que decía que había trasladado su producción a Cataluña y había tenido que subir un 20% los precios, pero que veía que la gente estaba dispuesta a asumir ese precio y que veían que tenían mucho más control de la cadena, que tenían problemas, ¿eh? Por ejemplo, no encontraban gente que quisiera coser en Cataluña. Pero no, está claro, ¿no? Que traer las fábricas aquí nos producirá inflación, porque ya de por sí los salarios son más altos. Y esto, una medida de por qué no hemos tenido inflación esos años, es básicamente porque hemos conseguido transportar este sobrecoste de los precios de los productos, los hemos conseguido rebajar llevando las fábricas a sitios subdesarrollados con salarios muy bajos. Yeah. Pero bueno, parece que no nos podemos escapar mucho más de esa tragedia de precios, que esa escalada al final. Sí, y para ir acabando, también me he apuntado un poco lo que has dicho de la OTAN, ¿no? Que ahora el mayor reto, que no enemigo, yo creo que dijeron reto. O reto, dijeron preocupación, creo. La mayor preocupación. Bueno, las palabrejas estas en política y geopolítica son extremadamente importantes, la definición que les das. Bueno, que al final la OTAN, no sé si es que el 70% de la financiación lo da Estados Unidos. Sí, esto se está girando porque todos los países europeos y mundiales al final de la OTAN. Sí. Y se ve que Suecia y Finlandia, los países que están entrando ahora, son países que, como no estaban emparados por la OTAN y tenían a Rusia al lado, han sido países que normalmente han gastado muchísimo en defensa. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo creo que está bien que digan que China es un reto, porque lo que pasó es que este documento se hace cada 10 años, creo. Pues en 2012 se veía a Rusia como un aliado estratégico. Y ya se vio en 2014 cuando invadió Crimea que de aliado muy poco. Aún así los países lo seguían tratando como un aliado y no con la dureza que se debería haber hecho, porque a lo mejor si se hubieran entrado con las sanciones que se han entrado ahora en el 2014, a lo mejor ahora no habría invasión. Y yo creo que están perdiendo un poco esa inocencia, ¿no?, de paz mundial, y se están dando cuenta otra vez de que el mundo hay competencia, que China es a muy largo plazo o no tan largo un competidor real que podría estar jugando al nivel de Estados Unidos, y por tanto yo creo que ya lo están apuntando y con razón. No, al final Estados Unidos es quien manda, ¿no?, globalmente, y si ven que alguien lo está a punto de superar, no lo van a dejar, y es lo que está pasando un poco. China está viendo que puede competir contra Estados Unidos, tiene el poder para hacerlo, y que Estados Unidos cada vez está como, tiene más miedo, ¿qué va a pasar? Y lo vamos a ver, tensiones muy grandes entre China y Estados Unidos por ver quién lidera al mundo, porque al final de líderes solo puede haber uno, se ha visto durante toda la historia. Bueno, y yo creo que esto hay analistas muy famosos que están viendo como Estados Unidos se está viendo un poco acorralado, y esto están señalando ellos que puede ser el inicio de una posible guerra mundial. Bueno, que ya se va a ver. Pero se ve, no sé si lo has visto tú, en el estrecho de Taiwán, como China coge... Taiwán es una península de... Bueno, Taiwán es complejo. Taiwán, esto lo tendremos que explicar otro día porque se nos acaba el tiempo. Yo creo explicar la situación de Taiwán sería súper interesante. Y ver cómo eso... ahí en esa isla se está jugando el juego de cartas de los poderosos y de las grandes potencias del mundo. Básicamente es una estrategia, es un punto estratégico para Estados Unidos porque fabrica microchips a saco, y China se considera que es suyo,
porque hace mucho tiempo, por temas de una guerra que hubo, China reprimió a un grupo de personas y los envió a vivir en esa isla, y desde entonces se han quedado allí y se ha hecho un país independiente. Sí, que pero China no lo ve así. Claro, Taiwán dice que es la China real, que era el Partido Democrático de China, que se tuvo que refugiar en Taiwán. Exacto. Y al final el Partido Popular, ¿no? Más comunista, ganó en el resto de China y se hizo con el control. Y ahora las dos Chinas dicen que cada China es la original, y hay un poco este juego de a ver quién es la China de verdad. La China grande se la está empezando a tantear el terreno, y allí está Estados Unidos diciendo que si China entra, ellos defienden Taiwán, pero de una forma tan sutil que realmente no se sabe. O sea, aquí entran... Me gustaría hacer sutil un no sé de si esto. Tanto, porque no, el otro día yo escuché Biden que dijo, si atacáis Taiwán, nos metís con Estados Unidos. Tienes razón, Alex, pero yo creo que esto juega dentro de un poco de el juego de despiste, porque luego entraron, no sé si otros mandatarios como Blinken, que es el jefe de Asuntos Exteriores, sí. y ya retiró las palabras de Biden. O sea, se juega un poco al... Vale, eso no lo escuché. No queremos que... Sí. O sea, siempre... No, seguro que es un juego carta. y es todo mucho más complejo de lo que nos pintan. Pero bueno, esto para otro episodio, ¿no? Que lo queríamos hacer más corto y bueno, yo creo que con esto ya prácticamente hemos dejado la inflación explicado. Seguro que hay muchos más temas que en un futuro volveremos a tocar sobre la inflación, pero bueno, para ahora yo menos estoy servido. Yo creo que lo hemos dejado claro, lo más importante, ¿no, Alex? Sí. Y bueno... Y aquí hemos introducido nuevas palabras como renta fija, renta variable, que eso yo creo que da para otro podcast. Exacto. Vamos poco a poco aprendiendo a que nos suenen los conceptos y no nos estresemos. Podcast sobre la inversión vendrán porque es lo que nos gusta, sobre todo. Bueno, a mí al menos me encanta de la economía, la inversión es lo que más me gusta. Yo, no me gusta tanto, pero lo veo como un bien, o sea, un mal necesario, porque me da un poco de palo invertir, la verdad, pero es que veo que si no lo hago me quedo atrás, y eso para mí no es factible, no lo veo plausible para mí. Pues bueno, Alex, nos despedimos. Sí, sed felices, chicos.